Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Que tu presencia me inunde, haz de mí uno de nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. De nuevo nos encontramos en este espacio de espiritualidad, pidiendo al Espíritu Santo que penetre las profundidades de nuestro ser, de nuestro corazón, con esa palabra que fue capaz de crear el universo y que tiene poder para recrear la vida de cada uno de nosotros. Quiero ofrecerte ahora un texto tomado de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos del 1 al 11, que dice así: Hermanos, temamos mientras permanece en vigor la promesa de entrar en el reposo de Dios. No sea que alguno de ustedes se vea excluido, porque también nosotros, como los que salieron de Egipto con Moisés, hemos recibido una buena noticia, pero la palabra que ellos oyeron no les sirvió de nada, porque no se unieron por la fe a aquellos que la aceptaron. Nosotros, en cambio, los que hemos creído, vamos hacia aquel reposo del cual se dijo: entonces juré en mi indignación, jamás entrarán en mi reposo. En realidad, las obras de Dios estaban concluidas desde la creación del mundo, ya que en cierto pasaje se dice acerca del séptimo día de la creación: y Dios descansó de todas sus obras en el séptimo día. Y en este, a su vez, se dice: jamás entrarán en mi reposo. Esforcémonos entonces por entrar en ese reposo, a fin de que nadie caiga imitando aquel ejemplo de desobediencia. La falta de fe privó efectivamente a los antepasados de la entrada en ese descanso que Dios había prometido, pero los cristianos estamos llamados a un descanso muy superior, que ya no es el descanso de la tierra prometida, es el descanso de la vida con Dios. Este es el reposo inaugurado en el octavo día de la creación, como terminación y como coronación de la creación. No endurezcan los corazones por la incredulidad, viene a decirnos hoy el autor de la carta a los Hebreos, porque nosotros, los que creemos, entramos en el descanso de Dios, y para llegar al descanso es condición indispensable la fe. ¿Cuál es el descanso prometido? No es el descanso eterno que deseamos a los seres queridos que abandonan este mundo, no es esto. Entrar en el descanso de Dios es entrar en una relación íntima con ese Dios que nos ama, y nos ama de una manera infinita. Dice el Evangelio de Mateo: vengan a mí todos los que están fatigados, sobrecargados, y yo les daré descanso. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón.
y así encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. La voluntad de Dios se vuelve ligera si uno se entrega a Jesús. Jesús promete el descanso para el peso abrumador de la vida diaria, para el cumplimiento de la voluntad de Dios en todas las cosas pequeñas. En el corazón está nuestro sábado. Muchos tienen los miembros ociosos mientras se fatigan en la conciencia, por ejemplo. Ningún malvado puede tener sábado, porque nunca le deja descansar la conciencia. Es preciso que viva perturbado, pero el que tiene buena conciencia, ese está tranquilo, y la misma tranquilidad es el sábado de su corazón. Puedes ver el Salmo 91, versículo 2. Hermanos, permaneciendo aún en vigor la promesa de entrar en su descanso, tenemos que temer que alguno de ustedes no llegue demasiado tarde, dice el texto de hoy. Toda la meditación de este día trata sobre el descanso. Es justo la traducción del término Shabbat en hebreo. En el judaísmo el descanso semanal era obligatorio, era religioso. Dios quiere que el hombre descanse. Naturalmente, en la vida del hombre existe la alteración entre el trabajo y el descanso, el movimiento y el descanso. El verdadero descanso no es solamente un cese, una actitud negativa, es el cumplimiento de la actividad. Esas posturas hieráticas del yoga, por ejemplo, son una buena imagen de un descanso que es concentración suprema, y por lo tanto es una toma de conciencia al máximo. El descanso de Dios, de que habla esta página a los hebreos, es todo lo contrario de la inacción, del aburrimiento, de la pasividad, de la pereza. Es esa felicidad estable, altamente consciente de existir y de existir en Dios. La mayor parte de las veces nosotros, los seres humanos, vivimos solamente a medias, en una especie de vaguedad brumosa, y tenemos que aprender de Dios a vivir intensamente. Ciertamente hemos recibido la buena noticia, lo mismo que aquellos que salieron de Egipto, dice Hebreos, pero a ellos no les sirvió de nada oír la palabra, porque lo que oyeron no lo recibieron por la fe. Toda la diferencia está entre oír y escuchar. En nuestros diálogos humanos, como en nuestras plegarias, muchas veces nos falta esa concentración que nos permitiría recibir intensamente esa palabra que Dios nos dirige. Porque la fe justamente es estar a la escucha intensa, a la escucha de Dios y estarlo con todo el ser. Pero los que hemos creído, hemos entrado en el descanso. Después de esa marcha por el desierto, larga, penosa, la tierra prometida era la figura y era el anuncio del descanso definitivo del cielo. Y en Jesús el cielo ya comenzó. Dice Mateo 11:28, acérquense todos los que están rendidos y abrumados, que yo les daré descanso. Y al mismo tiempo la oración es un momento de intensa concentración, es un momento de descanso en profundidad. Una madre de familia numerosa, llena de ocupaciones, decía que no podía pasar sin el rato que dedicaba cada día a la oración. Y decía, es el mejor momento de la jornada, es el que vigoriza todo lo restante, es mi mejor descanso. Y dijo Dios, por eso juré en mi cólera, no entrarán en mi descanso. Por su falta de atención, por su falta de fe, la generación del desierto no pudo entrar en el descanso de Dios. Y Jesús expresó con mucha frecuencia esa condena. La peor condena, incluso humanamente,
es el estrés, la agitación. Uno de los signos del desequilibrio moderno es esa temible incapacidad de dormir sin somníferos, por ejemplo. ¿Por qué Dios, que creó al hombre para vivir con él, no puede ser un profundo factor de equilibrio y por lo tanto un factor también de descanso? En Lucas 10:41 escuchás a Jesús diciendo: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por demasiadas cosas. El Señor no quiere esto. Dice Mateo 6, no se inquieten como los paganos, busquen primero el reino de Dios y todo lo demás se les dará por añadidura. Qué importante es que nos esforcemos por entrar en este descanso de Dios, para que nadie caiga imitando a los que desobedecieron. Te invito a que continúes meditando todo esto, escuchando este tema musical de Saucedo, Caminando por la playa. Caminando en la playa yo podía mirar tus huellas en la arena se solían pintar. En un momento una de ellas se esfumó. No sé a dónde fue esa huella, desapareció. Me pregunté dónde se pudo haber extraviado. No sabía dónde estaba, me sentí preocupado. Me sentí preocupado. Caminando en la playa yo podía mirar las huellas en la arena se solían pintar. En un momento una de ellas se esfumó. No sé a dónde fue esa huella, desapareció. Me pregunté dónde se pudo haber extraviado. No sabía dónde estaba, me sentí preocupado. Me sentí preocupado. Oh, y me dijiste que no terminaría la promesa que un día me dejaste al partir. Y me dijiste que no terminaría la promesa que un día me dejaste al partir. Al partir te fuiste, no te olvidaste de mí. Caminando en la playa yo podía mirar en el reflejo de las aguas, se podía apreciar que entre tus brazos me cuidabas, me llevabas tú. Mi cielo negro se pintó de azul. Me dijiste que de mis problemas tú te ocupabas, que de mis debilidades no me preocupara, no me preocupara. Oh, y me dijiste que no terminaría la promesa que un día me dejaste al partir. Me dijiste que no terminaría la promesa que un día me dejaste al partir. Al partir te fuiste, no te olvidaste de mí. No te olvidaste, no te olvidaste.
Para Jesús, la sanación está unida al perdón de los pecados. Justamente porque Jesús no es un milagrero. Él vino a traer el reino de Dios, a traer la salvación. Sería muy limitado pensar que la misión de Jesús se quedara en sanar a los hombres. Él va mucho más allá que eso. Así como sería limitado también y parcial reconstruir una ciudad solamente desde la mejora de sus instituciones o desde un replanteo de la convivencia en las comunidades. Si no vamos a la raíz, si no vamos al corazón del hombre, lo externo con el tiempo se va a volver a enfermar. Escuchá cómo te lo plantea el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Jesús volvió a Cafarnaúm y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta, y él les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces un paralítico, llevándolo entre 4 hombres, y como no podían acercarlo a él a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús estaba, y haciendo un agujero, descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior: «¿Qué está diciendo este hombre? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios?». Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo: «¿Qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir a un paralítico: tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y camina». Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico: «Yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios diciendo: «Nunca hemos visto nada igual». Entrando de nuevo en Cafarnaúm, se supo que estaba en la casa, y se juntaron tantos que ni aun en el patio cabían. Por más que Jesús se esfuerza en establecer la calma, en recomendar la discreción, la muchedumbre lo acosa. No hay nada que hacer, y esto subraya toda la ambigüedad de la espera mesiánica que había. No te olvides que de vez en cuando surgían iluminados que decían ser el Mesías, que todos estaban esperando, y que unían a algunos partidarios. Y esto nos ayuda a comprender mejor el por qué Jesús no quiere que se hable de él antes de tiempo, porque se hubiera buscado presentarlo como un liberador temporal. Contempla a Jesús empujado, apretado, acosado por la multitud en una casa de Cafarnaúm. Y Jesús les predica la palabra de Dios. Para él esto era lo esencial. Incluso si la gente iba para ver el milagro, lo sensacional, lo sorprendente, Jesús permanece imperturbable en su papel. Y ese papel es, ante todo, religioso. Es proclamar la palabra de Dios. Vinieron y le trajeron un paralítico que llevaban entre 4. Y como no lo podían acercar a él, lo descolgaron desde el techo, por un agujero en el techo, ahí la camilla. Los 3 evangelistas, Marcos, Mateo y Lucas, relatan esta escena. Son esas escenas que no se olvidan. Y esto por lo menos pone de manifiesto que las gentes se empeñaban en acercarse a Jesús por cualquier medio. La pregunta es: ¿vos también tenés esta tenacidad, este empeño, este deseo de acercarte a Jesús por cualquier medio? ¿O lo abandonás todo
delante del primer obstáculo. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo: Hijo, tus pecados te son perdonados. De nuevo, lo que es esencial para Jesús. En lugar de dejarse llevar por el papel de Mesías curandero, taumaturgo, del Mesías milagrero, Jesús valoriza la fe. Jesús realiza una obra mesiánica completamente interna. Perdona, libera al paralítico de la parálisis espiritual, le da el perdón. ¿Qué le pido yo en primer lugar a Cristo o a la Iglesia? Quiero contemplar lo que pasa en el corazón de Jesús. Ve la fe. Admira a esos hombres que se preocuparon tanto por acercarse a Él. Jesús es un hombre que sabe maravillarse. Es un hombre que descubre lo esencial en un alma, más allá de las apariencias ambiguas. Y van a Él en busca de una curación material, y Jesús, en el corazón de estos hombres, contempla su fe. Además perdona, es bueno. Jesús es ese Dios que ve el pecado, pero que no condena. Se podría decir casi que no juzga, perdona, ofrece misericordia. Estamos solamente en el segundo capítulo de la Buena Noticia, según Marcos. Y todo lo esencial, fíjate, ya se dijo. Ahí estaban algunos escribas que pensaban entre sí: ¿cómo habla así? Es un blasfemo. ¿Quién puede perdonar los pecados? Solo Dios. Es la pasión que ya se está perfilando desde el comienzo del Evangelio. Jesús va a ser condenado por esos mismos escribas, por estos especialistas en religión. Por la misma razón, blasfemo, o sea, se declara Dios. A Jesús lo rodean los adversarios desde el primer momento. Es el contexto de su vida cotidiana, dramático, cada día. Una razón de más para mostrarse lo más discreto posible. Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Yo te ordeno, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Es la primera vez que Marcos utiliza ese título de Hijo del Hombre, y Jesús lo va a usar con frecuencia, una expresión sacada del profeta Daniel, y que nos está revelando ya, con claridad, quién es este que tiene poder para perdonar los pecados. Te invito a que medites en todo esto, escuchando este tema musical de Jaime Carías, Un amigo. Honestidad, transparencia, respeto y sinceridad. Todos tenemos un ideal. Quisieras que fuera una realidad. Un amigo que pueda amar, un amigo que quiera escuchar, que en los tiempos difíciles contigo estará, más que un hermano, un amigo será. Un amigo
extensa y sin final. Pídele a Dios y lo encontrará. Un amigo que pueda amar. Un amigo que quiera escuchar. En los tiempos difíciles contigo estará. Más que un hermano, un amigo será. Un amigo que pueda amar. Un amigo que quiera escuchar. En los tiempos difíciles contigo estará. Más que un hermano, un amigo será. Más que un hermano, un amigo será. Más que un hermano, un amigo será.